Bienvenidos hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Swagger junto con Josh Rosenstern y Joseph Larson y estamos felices de estar con ustedes. Muchos de nuestros hermanos están fuera en campaña o algo así. Pero yo me quedo aquí con los jovencitos. Así que estoy feliz de que me dejaron a estos dos, realmente lo estoy. El lunes comenzaremos con el maratón, dándoles muchas gracias por su ayuda, por su amabilidad y generosidad, su amor por la obra de Dios, para seguir llevando este mensaje de redención a todo el mundo, a los cuatro ángulos de la tierra. Oren con nosotros, yo voy a estar aquí a las 5. Creo que Joseph estará conmigo. Y bueno, nosotros les damos muchas gracias por su participación en esto que es tan importante. Tenemos campañas programadas, caballeros. Sí, voy a tomar la oportunidad para invitar a las personas que lleguen el 25 al 27 en Cooper, Missouri. Vamos a estar en Cooper, Missouri, at the Cross Family Worship Center. Vamos a tener los servicios viernes, sábado y domingo. Y si quieren más información o necesitan más información, pueden llamar al pastor Mike Mouse a 573-259-1877. ¿Qué tal? Más adelante, el 23 al 24 de octubre, voy a estar en Alabama, Avondale. Para los detalles voy a esperar por eso. Excelente, muy bien. Permítanme mencionar, así como lo hice el día de ayer momentáneamente, acerca del Centro Familiar de Adoración. Es el ímpetu espiritual de toda esta obra. Tocar al mundo para Cristo. Nuestro campo es el mundo, no solo esta localidad en Baton Rouge, ni tampoco la ciudad, ni tampoco el estado o el país, sino todo el mundo al que Dios nos ha llamado. Y estamos muy felices de los que nos apoyan, porque el Señor me dijo en 1993 o 4, algo así, que fueron ya varios años los que han pasado, ¿verdad? Que Él comenzaría una obra aquí en el Centro Familiar de Adoración que le daría vuelta al mundo, le daría vuelta a la totalidad del mundo. En cierto sentido, eso está comenzando a suceder ahora. El Señor tuvo que poner cosas en su lugar porque yo me preguntaba, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? No estábamos en la televisión como hoy, solamente en unas cuantas estaciones en los Estados Unidos. Tal vez uno o dos en otro país, no estoy seguro, pero ahora nosotros cubrimos casi la totalidad del mundo en cuanto a lo que es posible. Y el Señor ha puesto todo esto en acción y Él es el que lo ha hecho. Así que el Centro Familiar de Adoración es una iglesia para la totalidad del mundo y yo creo que espiritualmente tengo la razón en decir lo que he dicho. Creo que está poniendo la escena para esa doctrina bíblica correcta, para que salga a todo el mundo y para el mover y la operación del Espíritu Santo, para que Él se dé a conocer al mundo, sea en convicción, poder o como quiera que sea. Y encima de todo, el mensaje de la cruz. Esto es, esto es el mensaje de la hora y lo que yo creo que el Espíritu de Dios le está diciendo a las iglesias. Lo creo, damas y caballeros. Jesús dijo en, en todo su mensaje a toda iglesia, en la primera parte de Apocalipsis, él dijo, escuchen lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Eso es claro, muy claro. Aquí, lo que el Espíritu le dice a la iglesia es
¿Qué es lo que el Espíritu de Dios le está diciendo a la iglesia moderna? Yo creo con todo mi corazón, si el Señor estuviera aquí delante de mí en carne, presentemente, yo lo dijera también. Yo creo que el Espíritu de Dios le dice a las iglesias el mensaje de la cruz. Yo lo creo con toda fibra de mi ser y le doy gracias a usted por ser parte de eso. Usted es llamado por Dios. Tal vez usted no se considera así, pero así es como las cosas son. Usted es llamado por Dios, tanto como nosotros tres aquí en este lugar. Lo estamos y lo somos. Y cualquier otra persona asociada con este ministerio. Y quien quiera que sea, como quiera que sea, usted es llamado por Dios tanto como nosotros. Y usted tal vez quiere retroceder un poco y decir, no, 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 espere un momento, no, no lo puede hacer. Y Dios lo ha honrado a usted, dándole posición y lugar en este ministerio para tocar al mundo, para tocar a la totalidad del mundo, con el mensaje de la cruz. Gracias por ese privilegio y denle ustedes gracias, busquen hacer todo lo posible para hacer lo que Dios quiere que ustedes hagan y para llevarle esta palabra a la totalidad del mundo. Es extremadamente importante, es una gran, gran declaración. Miren, yo solo quiero dejarles saber, y el Señor me dijo esto a mí hace unas semanas, que ustedes son tan llamados como nosotros. Y cualquier cosa que puedan hacer es orar y testificar. Permitan que el Señor los use en esas capacidades. Muy bien, comenzaremos donde nos quedamos el día de ayer. Y este es el camino como va a suceder, hablando de cómo la iglesia va a ser arrebatada. Bueno, adelante, Josie, es posible, porque el Señor mismo Porque el Señor, se porque el refiere mismo al mismo Señor, Jesús que los ángeles proclaman en Hechos. con voz de arcángel, Se refiere a, bueno, permíteme regresar, voy a decir eso. Se refiere a Miguel, el único al que se le refiere como tal. Sigue adelante con lo que sigue. y con trompeta de Dios. Dice que no dice exactamente que Dios personalmente tocará la trompeta, pero que sí le pertenece a él. Quien sea, quien la tocará no lo sabemos. Descenderá del cielo y los muertos, o puede ser la resurrección si lo desean. El primero es el grito. El Señor descenderá del cielo con esa aclamación. Ahora, en el griego, esta es una aclamación de victoria. Es una aclamación de victoria, victoria, poder, un grito de poder. Y esto va a concluir en cuanto a la obra de Dios le concierne, no con el diablo tomando el primer lugar, sino con el Señor victorioso. Por eso ese grito de victoria. Y el Señor está a punto de hacerse, no se hace en el momento del grito, pero estará a punto de hacerse, de lograrse, significando que el anticristo será derrotado, significando que Israel regresará a el Señor Jesucristo, queriendo decir que todas estas grandes cosas de Dios, el Señor mismo pondrá su reino que durará 1000 años. Este grito incluye todo eso, gloria sea a Dios, aleluya. Y después lo segundo es la voz del arcángel. El arcángel es Miguel y este fue o es el ángel de Israel. Miguel ha sido el ángel de Israel quien los ha cuidado y los ha visto. Lo he mencionado ya anteriormente en uno de nuestros viajes a Israel. Llegamos a una intersección en el camino y allá en Israel, en el sur de Israel, no sé, no me acuerdo exactamente dónde, pero había en ese lugar un tanque quemado y en la parte de arriba estaba abierta como si un abrelata se hubiera abierto ese tanque. Yo le pregunté al guía judío, le pregunté, ¿qué es eso? ¿Para qué está ahí? Y él dijo, cuando la guerra, se me olvida cuál guerra de ellas fue, pero hasta aquí fue que los egipcios llegaron.
estaba en las manos de los egipcios y fue hasta donde pudieron llegar hasta aquí y dieron la media vuelta. La mayoría del tiempo en esas batallas, cosas sucedían y no había explicación para ellas. Así es. No había explicación en cuanto a por qué fue que sucedió, cómo fue que sucedió. He leído demasiados relatos, no quise retenerlos en mi memoria, pero relatos acerca de... Bueno, esto no tiene ni nada que ver con la guerra, pero estábamos en el río Jordán un día y escuché el sonido más horrible. Era como que el mundo estaba llegando a su fin. Y después volteé a ver que habían dos o tres. Estoy tratando de pensar en qué tipo de avión eran. Aviones. Era un jet de pelea, un avión de caza. Sin embargo, le pregunté al guía, ¿qué están haciendo? Él dijo, todos los días a esta hora, reverendo Swagger, esos aviones pasan a unos pies del río Jordán y llegan a cierto lugar y después comienzan a quemar y esas cosas mueven la situación. Pero es como que el mundo estaba terminando, la tierra estaba temblando. Y le dije, ¿por qué lo hacen? Y él me dijo, para dejarles saber a los de Jordania que aún estamos aquí. Bueno, así que Miguel le está diciendo a Israel, con esa voz de arcángel, lo que su voz va a decir no lo sabemos, pero le está diciendo a Israel, estoy a punto de hacer las cosas, de arreglar las cosas, diciéndole a Israel que el anticristo está a punto de ser derrotado, gloria a Dios. Le está diciendo a Israel que la victoria es suya. Creo eso con todo mi corazón. Y también tenemos la voz del arcángel y con trompeta de Dios. Israel, la señal de los sonidos de las trompetas significaban diferentes cosas para la nación de Israel durante cientos de años. En ocasiones era llamada o llamado a guerra. A veces el sonido de la trompeta era un llamado a festividades de algún tipo. Pero este aquí es un llamado a guerra. Es la trompeta de Dios y está declarando que es tiempo de sacarse o quitarse los guantes. Y es exactamente lo que va a suceder. Así que está esa aclamación de nuestro Señor, porque el Señor mismo con aclamación descenderá del cielo. Gloria a Dios. Y después la voz del arcángel diciéndole a Israel, ya estamos aquí y están a punto de ganar la victoria. Y número 3, la trompeta de Dios. Y esa trompeta sonará el sonido, dará el sonido de guerra, y es Jesucristo declarándole la guerra al anticristo y a todo su ejército. Va a ser algo maravilloso, damas y caballeros. Muy bien, continúa donde te quedaste, a menos que algo tengan que añadir. Alabado el Señor. Cuando estuve en Israel, hermano Swagger, miramos algunas de esas cosas que se estaba refiriendo en una misma ruta que era muy significante. Yo creo que fue en 1967, la guerra de 1967, y los vehículos que fueron usados en batalla y la razón que los mantienen es un memorial constante para mostrarle a Israel la victoria que Dios les dio. Hay tantas cosas que suceden, hay muchos misiles que son disparados al ejército de Israel, ninguno les pegó a los tanques o a las fuerzas. Dice que no hay ninguna manera que es posible. No estamos hablando de una distancia larga, sino que una Así tierra es, pequeña. correcto. Entonces, cuando solo tiene unas vías, el pulso no es nada malo, ¿verdad? Pero lo que vino en contra Israel, especialmente en la guerra de 1967, no fueron exitosos. Cuando estuvimos ahí, visitamos una localidad llamada Luchu, que es muy especial para el pueblo israelita, porque tienen uno de los tanques que fue usado en las batallas ahí, que es tremendo ver, pero también
lo más que conmueve a uno es la pared grande que tiene puesto el nombre de todos los soldados israelitas que dieron su vida en batalla. Sí, parece que constantemente que los nombres son añadidos a esa pared, pero tuvimos el privilegio de participar en una ceremonia y fue hecho en memoria de este ministerio, porque y le hemos hecho el punto de contarle a todos que todos en este ministerio los amamos y apoyamos a Israel y Sí, oramos por amén. Israel. ¿Sabe? Eso significa bastante para ese pueblo. Cuando usted le dice que le amamos, que los apoyamos, Claro que que sí. oramos por ustedes. Yo sé que hay bastantes personas que sintonizan esta cadena y todos los días ellos oran por Israel. Y lo único que puedo decir y animar a la gente que no se detengan, no terminen de hacerlo, sigan manteniendo orando por Israel. Durante la campaña de paz para Galilea, estuvimos o fuimos invitados por la fuerza militar en Israel para traer el equipo de televisión y nuestro pueblo para hacer un documental, lo cual hicimos. Fuimos a la línea de batalla con los tanques apuntando hacia Siria, de hecho, y la razón de eso, de esa campaña, fue lo que acaban de mencionar apenas hace un momento. Cohetes, misiles lanzados casi toda hora al norte de Israel. Y eso es una situación bastante fea y fuerte. Que los padres tratan de enviar a sus hijos a la escuela sabiendo que cohetes y misiles van a caer. Esto fue algo que sucedía 24 horas al día, 7 días a la semana. De cualquier manera, am, yo vi de primera mano, de cerca, la habilidad de Israel. Le pregunté al comandante si ellos iban a... ¿Qué palabras fueron las que utilicé? Si iban a terminar. Le dije, me dijo, si viven lo van a hacer, te lo garantizo. Cuando estábamos regresando a Israel, del Líbano, habían miles, y no creo estar exagerando, miles de camionetas trayendo tanques dañados. Algunos parecían como que estaban abiertos con un abrelatas, algunos no parecían como que tenían algún rasguño, pero estaban trayendo de vuelta todo eso a Israel y cómo lo utilizan, no lo sé, pero fueron puestos en su inventario de la fuerza militar y fueron tantos que necesitaban tener esos policías viales que detenían el tráfico, porque solamente era una carretera de dos vías, de dos carriles. Nos dejaron pasar a nosotros un transcurso de 20 minutos para poder salir de ahí y permitiendo que el otro lado siguiera, el sentido contrario. Pero bueno, estas personas tienen la ayuda de Dios con ellos. Ahora, yo no sé cuánto ellos lo reconocen a esta etapa, no lo sé, pero así es. Y es la razón por qué los ejércitos combinados del mundo árabe jamás han podido derrotarlos. Y existen, no sé, no estoy seguro, se me olvida en este momento, cuántos países árabes se unieron varias veces para derrotar a Israel. Y en ocasiones parece como que lo iban a lograr, pero de repente algo sucedía que cambiaría la situación. Y Dios tiene un plan para esta gente. Este plan aún no ha sido cumplido, no se ha logrado. Estaba leyendo el día de hoy en Jeremías, perdón, en Ezequiel. Y el, el profeta Ezequiel, el Espíritu Santo a través de él, estaba castigando a Judá por su desvío, por su adoración de ídolos, pero en medio de todo eso, él declaró, pero Dios va a traerlos de vuelta. Y ellos van a, una vez más, van a ser la nación
directiva, la nación guía, la nación principal del mundo. Es lo que Dios quería. Era la única nación del mundo que sabía, que conocía al Señor. Todos los otros países del mundo en su día adoraban ídolos. Eso era todo su mundo. Israel nada más adoraba a Jehová, a Dios, pero después perdieron su camino. Y la insignia de superioridad fue pasada de las manos de los líderes de Judá a las manos de los babilónicos. Y lo que quedaba, ¿cómo se llamaba? El cetro de poder que es quitado de Los Israel a las gentiles. manos gentiles. El Tiempo tiempo los de los gentiles. gentiles, sí. Así es. Y así ha sido durante 2500 años. Correcto. Y Jesús dijo, terminará en la batalla de Armagedón. Correcto. Israel por todo su tiempo, ellos no han tenido el cetro del poder. Ha sido pasado de nación gentil a nación gentil. Yo creo que ahora Estados Unidos tiene la oportunidad de tener ese cetro de poder. Eso le pertenece a Jesucristo. Siento que está en las manos de los Estados Correcto. Unidos. Y la gran responsabilidad de esta nación, si de hecho ese es el caso, lo que hemos dicho, la gran responsabilidad que tenemos es proteger a Israel, para permanecer con Israel. Y le doy gracias a Dios por el presidente Trump, que por la posición que él ha tomado a pesar del hecho de que él ha sido ridiculizado por hacerlo. Pero yo creo que él ha estado en la voluntad de Dios. No estoy diciendo que todo lo que él ha hecho, porque esa tierra es muy sagrada para Dios, le pertenece a Dios. Realmente Israel solo es un custodio. Bueno, el primer pensamiento que tuve cuando escuché al respecto de esto por la televisión, las noticias, que él había firmado algún tipo de acuerdo con algunas de las naciones árabes, declarando que Israel no desarrollaría Cisjordania o parte de Cisjordania. Y no estoy seguro que eso fue de agrado a Dios. Tendré que dejarle al Señor ser el juez de eso. Hermano Suagro, usted dijo una declaración que me llamó la atención. Fue una cruzada antigua. Para los que están sintonizando, yo animo a todos que sintonicen a las cruzadas clásicas que la cadena pasa. La unción del Espíritu Santo, Dios ungió esos servicios de una manera muy especial. En algunos de los servicios, en uno en particular, usted dijo que el mundo ahora puede escuchar a los pasos de los caballos de puede escuchar el caballo de la muerte, de hambre, de la guerra, como miramos en Quiere decir que está Apocalipsis cerca. capítulo 6. Sí, está cerca. Como evidencias de la venida del Señor, Mateo 24 llamó estas cosas como el principio de dolores que el mundo está experimentando ahora. Cuando usted empieza a ver estas cosas, sus discípulos le preguntaron cuál será el señal de tu venida, el final de estos tiempos. Jesús le dijo que iba a llegar hambre, que muerte, guerra, que iba a haber guerra y rumores de guerras. Pero las enfermedades en la tierra, las plagas que miramos, la guerra, las hambres que usted describió, él nos dijo que cuando mires estas cosas, trate de figurar cuándo va a ser el rapto. Él nos dijo, busquen al anticristo. Él nos dijo, traten de edificar el reino de Dios ahora, así como el mundo la iglesia está tratando de hacerlo. Y no dijo que vamos a tratar de que la iglesia tenga una providencia en el mundo y después va a regresar Jesús. No, estas cosas que miréis es mi señal que yo voy a regresar. Cuando hay enfermedad, muerte y guerra, aunque sean unas señales terribles en el mundo, pero las tragedias están ahí, pero es
para el consuelo, estudiamos la escatología y como dice aquí, confortados con estas palabras, no es algo que uno se va a animar con las tribulaciones que vamos a pasar, pero es las cosas, el aumento de la hambre, de las guerras, de la muerte y todo eso, dice que este es en particular el señal de mi venida. Yo voy a Sí, regresar amén. y de hecho ese es donde tenemos que tener nuestra mente. ¿Cuánto del mundo el día de hoy, la totalidad, los 7.5 mil millones de personas? ¿Cuánto, de hecho, cuánto de eso cree el mundo que el Señor, cuánto del ¿Cuánto del mundo mundo? cree Me está que el preguntando. Señor regresa? No mucho. 7.500 millones de personas tal vez en este planeta. Y olvidemos la iglesia en este momento. Pero el mundo aquí que no conoce a Dios, la única manera que no tienen conocimiento con respecto a la venida del Señor o no, cuando eran niños iban a la iglesia en algún momento, en algún punto tal vez. Hermano Suagra, el mundo ha estado Así preparado para es, aceptar al correcto. anticristo. No están preparados para aceptar al Cristo, Correcto, correcto. pero cuando decimos eso podemos ver las naciones del mundo en la dirección que están tomando. Ahora, eso no nos aleja de la idea y como y yo creo que la palabra lo dice, que la gran cosecha de almas, yo no creo que las almas están en cuestión. Yo creo que hay muchas almas que ya están listos para aceptar a Cristo si se les da la oportunidad. Ahí es donde la iglesia se tiene que dar cuenta que tenemos que estar en los negocios del Señor y hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Tenemos que mantener el aceite lleno en las lámparas y llenas de aceite Pero lo para que principal de todo es que la iglesia esté buscando el arrebatamiento y la segunda venida. Esa es la clave. correcto. Yo creo que la parábola de las 10 vírgenes nos da una idea. Hay algunos definitivamente, pero hay otros en la iglesia que no están preparados. Y yo creo que van a haber algunos que cuando son arrebatados, lo primero que van a pensar es, ¿qué está Mm, sucediendo? Van a estar sorprendidos, pero yo creo que la enseñanza del rapto, como dijimos ayer, ha sido entenebrecido o nublado. Muchos tienen confundido en lo que enseña la palabra de Dios de la segunda venida. Piensan que esos dos eventos son el mismo, pero son dos eventos distintos, hablando del rapto y la segunda venida. Lo que estamos tratando en este día es el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. El Señor va a regresar y Él no va a llegar a tocar la tierra, sino que va a estar entre las nubes para arrebatarnos y vamos a participar. Nosotros que estamos vivos, lo que estamos a punto de leer, eso es lo que estoy esperando. Como dice la alabanza, yo voy a estar esperando escuchar mi nombre. Y eso es lo que la iglesia tiene que estar haciendo, estar listo. Y este es el punto importante, un punto importante, hermano Swagen. La iglesia constantemente tenemos que estar en un estado donde en cualquier momento tenemos que estar listos para ser arrebatados. Pero no significa que tenemos que estar haciendo nada, sentados. Y algunos cristianos tienen esta actitud. Bueno, el mundo se está empeorando, que en muchos casos es cierto. Oh, es tan mal, solo voy a estar sentado o esperar a morirme o esperar el rapto. Ese es el pensamiento de algunos cristianos. Y este es el punto en decir esto. Eso no suena como una actitud de fe. Bueno, Jesús dijo hay que ocuparnos hasta que Él venga y no significa que debemos entrar en un espíritu de liturgia. Pero hay algunos que están haciendo eso, algunos están viendo las cosas y se están desanimando, están viendo lo que está sucediendo en nuestra nación y están diciendo, ¿qué está sucediendo aquí? Esto, como no lo quiero decir bien duro, pero parece como que se está yendo al infierno. Pero hasta cierto punto tenemos que esperar eso. Jesús dijo que van a haber tiempos difíciles que van a llegar. Este es el principio de los dolores, ¿verdad? Sí, pero eso debería ser un llamado a acción para la Sí. iglesia. Tenemos que actuar. Este debería vivificar nuestra fe. Delante de nuestros ojos, las cosas están sucediendo.
se están alistando. Yo creo que ahora en el cielo, el Señor está alistando y alineando las cosas, que el rapto va a tomar lugar pronto. Yo creo que los santos del cielo, ellos saben que muy pronto va a haber una gran bienvenida. Yo realmente creo que está próximo por llegar. Va a haber una cosecha de almas. Yo no siento que la Biblia enseñe un avivamiento en los últimos días, porque en los últimos días tiempos peligrosos vendrán, dice la Escritura. Así que yo quisiera que fuese, pero no lo veo en las Escrituras. Pero sí veo una cosecha. Sí veo y oro que el Señor de la cosecha envíe a los obreros a la mies, porque la mies es mucha, más los obreros son pocos. Y yo creo que el Señor me mostró eso en 1985 en un sueño, en una visión, mejor dicho. Me mostró la magnitud de esta cosecha, de esta mies, hasta donde se podía ver, de acuerdo como lo vi en la visión, extendiéndose a los cuatro ángulos de ese lugar. Tan lejos como podíamos llegar a ver, había campos de algodón y todo lugar estaba lleno de algodón. Yo crecí en el norte de Luisiana. Uno de los pilares era la cosecha de algodón, pero lo que yo vi era completamente diferente a lo que yo había visto en mi vida antes. Yo trabajaba en los campos. Yo sabía cómo se ven esas situaciones. ¿Por qué? Porque si nosotros teníamos, no sé, una cantidad grande de un acre, era algo muy bueno, pero lo que yo vi era el cuatro veces más la cosecha que lo normal. No había nada más que blancura en todo el campo que podía ver. Y después vi que salía del este. Y de ahí es de donde va a venir la gran tribulación. Vi una tormenta que se aproximaba y los cielos estaban negros. Y, y yo vi en ese momento que esa cosecha, si esa tormenta llegaba a la cosecha, la mía se iba a destruir completamente. Y después el Señor habló a mi corazón y me dijo, voy a retener la tormenta, la voy a detener un momento hasta que la cosecha y la mies pueda ser recogida. Piensen en esto, voy a detener la tormenta por un periodo de tiempo corto hasta que la cosecha pueda ser recogida. Y después él me dijo, yo he llamado a otros ministerios en ciertas localidades del mundo, pero he llamado a este ministerio aquí para la totalidad del mundo. Y él me dijo, no me falles, porque no hay nadie más que tome tu lugar. No me falles. Y eso fue en 1985, un lunes en la mañana, como a las 7 a.m. Y yo pensé, al pasar el tiempo, Señor, te fallamos. Tratamos con todo nuestro corazón, pero no parecía que hacíamos algún avance con el mundo en contra. ¿Qué podíamos hacer? Pero después, hace como un año, el Señor me volvió a llevar a través de esa visión en oración. Y después Él me dijo, la comisión que yo te di en 1985, ese lunes en la mañana como a las 7 a.m., aún está vigente. Hazlo. Aleluya. Aleluya. Aún está vigente. Yo estaba sorprendido, yo no sabía qué decir. Yo dije, Señor, porque yo había pensado miles, cientos, tal vez miles de veces. No pudimos hacer lo que yo sentí que habías llamado a que hiciéramos, pero después él dijo, esa comisión aún está vigente. Hazlo ya. Aleluya. Alabado Dios. Y eso es lo que yo les estaba diciendo a ustedes al principio del programa el día de hoy. Esta comisión aún está vigente y ustedes son parte de ella. El Señor los ha llamado a ustedes a ser parte de ella. Y nosotros estamos enviando a la señal por todo el mundo, por todo el mundo. La Biblia de Estudio del Expositor comenzó, no sé, creo que fue el lunes tal vez.
comenzamos a traducirla al vietnamita. Aleluya. Usted dice, bueno, vietnamita, sí, vietnamita. Y le pregunté a Dave River, ¿cómo el pueblo vietnamita, qué es lo que piensan de Estados Unidos? Porque esto fue algo horrible, una guerra que duró más de, no sé, 12 años, tal vez algo así. Y él dijo, hermano Swagger, lo más extraño es que ellos aman a los americanos. No puedo explicarlo, pero ellos aman a los americanos. Y bueno, parte de su ministerio ha estado en Vietnam. Por supuesto, él casi murió ahí durante la guerra. Pero yo creo que Dios puso ese amor en su corazón para que aceptaran el Evangelio. Amén. Para que aceptaran el Evangelio de Jesucristo. Y damas y caballeros, yo creo que una cosecha de almas está a punto. De llegar. Aleluya. Algo que va a barrer con miles al reino de Dios. Los hará llegar salvos por la sangre del Cordero, lavados en ese fluir del Calvario, los hijos caídos de la raza caída de Adán. Muchos van a decirle sí a Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Señor, yo te pido que bendigas a este pueblo que está con nosotros, cuidadosa y piadosamente en oración y con sus finanzas, que están con nosotros y sienten lo que estoy diciendo, ven lo que estoy diciendo. Y yo pido, Señor, que los bendigas con una bendición especial del cielo. Y Señor, yo te lo pido en el nombre de Jesucristo. Danos sabiduría para que podamos hacer exactamente lo que el Espíritu de Dios quiere que se haga. Y Señor, así como le diste a Egipto esa gran cosecha durante 7 años, una gran cosecha durante 7 años como la que nunca habían visto antes, danos la cosecha, una cosecha durante 7 años o más, Señor, que pueda hacer llegar a cientos de miles, si no es que millones, al reino de Dios. Aleluya. Y Señor, yo lo pido todo en el nombre del Señor Jesucristo, porque tú regresarás con esa aclamación, Aleluya. con esa voz del arcángel y con trompeta de Dios. Alabado Dios. Regresarás con ese grito, aclamación. La alabanza dice, Él va a regresar pronto, sin duda. Voy a dejar este mundo con una aclamación. El pecado va a ser eliminado. La vida va a estar bien. Mira hacia arriba. Él puede venir esta Gloria. noche. Dilo otra vez. Él viene pronto, sin duda. Voy a irme de este mundo con una aclamación. El pecado va a ser eliminado. Aleluya. El pecado va a ser eliminado. Por fin. Y las cosas van a estar bien. Alabado Dios. Hay que seguir viendo Gloria. hacia arriba porque Él puede venir esta noche. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz del arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Alabado Dios. Sucederá, damas y caballeros. Sucederá. Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor. Bueno, Josh, tratémoslo otra vez. Y comienza donde nos quedamos. Alabado Dios, Señor. porque los muertos en Cristo. ¿Vamos a tomar una pausa? Sí, tiene razón, gracias. Se me había olvidado Alabado por Dios. completo que nosotros corremos por el reloj. Ya volvemos. El milagro de SBN. Celebrando 10 años.
La doctrina del hombre es una de las doctrinas más interesantes e informativas en toda la palabra de Dios. Le motivo a adquirir este libro. Incluye más de 200 páginas titulada La caída del hombre. Le ayudará a entender este tema tan importante como ningún otro material. El hombre es la mayor creación de Dios, aún mayor que los ángeles. Jesús no murió por los ángeles en la cruz del Calvario. Él murió por los hombres. Me alegro por los tantos entre ustedes que ya han recibido este libro. Hermano Swaggart, ¿cómo puedo entender la Biblia? Estos libros se venden por $30 cada uno, pero hemos reducido el precio a la mitad, solo $15. Pero si adquiere ambos, solo $25. Aproveche esta oferta tan excelente. Para más información, visite shopjsm.org. El Instituto Bíblico ha sido una experiencia fenomenal, no solo con estar en el salón de clases, sino estar en lo que llamamos el aula del Espíritu Santo, en los servicios de capilla. A veces estamos durante horas después de que terminan los servicios en los altares buscando a Dios y Dios se mueve. O también en los dormitorios. Los varones nos reunimos los martes y los jueves en oración y vemos cómo el Señor se mueve cuando nos unimos todos, y eso ha radicalizado mi relación con el Señor, la ha intensificado. El Instituto Bíblico y Seminario de Jimmy Swaggart, ubicado en el campus de los ministerios de Jimmy Swaggart, en Baton Rouge, Luisiana. Sin lugar a dudas, creemos que nosotros en el ministerio tenemos de los mejores salmistas y músicos que puede encontrar en la televisión. He aquí 14 CDs que han sido grabados por todos los salmistas y músicos del Centro Familiar de Adoración. Y este es mi favorito, titulado Yahweh, que es una combinación de todos los salmistas. Habitualmente su precio es $18, pero en esta oferta especial de televisión puede ordenar el que usted guste cualquiera de estos 14 por solo $10 cada uno. Ese es un descuento de 44%. Una vez más, 14 CDs, habitualmente $18, pero en esta ocasión solo $10. Llame en este momento, visítenos en línea. Esta es la cadena Sunlight. Ya volvimos porque el mismo Señor... Me encanta eso, descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y continúa de ahí en adelante, por favor, Josh. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. El criterio para estar listo para el arrebatamiento es estar en Cristo, lo cual significa que todos los nacidos de nuevo, sin duda alguna, se irán en el arrebatamiento. Detengámonos ahí porque la pregunta siempre se hace. Bueno, ¿quién se irá? Toda persona nacida de nuevo se irá en el arrebatamiento. Algunas de estas personas no son tan espirituales como deben ser. Pero, amigo, amiga, hermanos, no hay nada, no existe tal cosa como una justificación parcial. Si usted es nacido de nuevo, es justificado 100%. Y como les dije, tal vez no sean como deben ser. Tal vez no le sirvan a Dios como deban servirle a Dios. Tal vez no sean tan fieles como deban serlo. Y estoy seguro que eso va a ser el caso con muchos. Pero al mismo tiempo, si usted es salvo,
se irá en el arrebatamiento. No hay persona salva que quede aquí. No veo cómo es posible eso. Como les dije, si usted es justificado completamente. No hay grados de justificación. Usted es completamente justificado o no lo es. Y pudiera estar equivocado en lo que estoy diciendo. Tal vez sea la situación que la gente que esté tibia, bueno, si están tibios, ¿qué piensan, caballeros, que dice eso? Porque en la iglesia de la Odisea menciona acerca de la iglesia tibia. Yo pienso, y como usted dijo, voy a repetirlo. Si a Rahab, la ramera, si estaba comenzando su caminar con el Señor, Correcto. no estaba muy adelantada en su fe, pero aún entonces yo creo que es una prueba del Antiguo Testamento y es prueba de lo que estamos enseñando hoy. Que Dios no dejará al justo en Jericó. Él no destruiría, como le dijo a la sierva de Abraham en Génesis, los justos con los malvados, y nunca va a destruir los justos con los malvados. Pero ¿quiénes son los justos? ¿Quiénes son los justos? Los que exhiben fe. Y si fe está presente, así como Rahab, como con Noé y las 8 almas que fueron salvas en el arca y él una tercera. Y como Lot, quien estaba fuera, o claramente estaba fuera de la voluntad de Dios. No era un pilar de cercanía a Dios. No en ese tiempo de su vida, más sin embargo, en ese Correcto. entonces. A él se le llama el lo del justo. Y aun cuando estos ángeles llegan, por la gracia de Dios, para sacar a Lot de Sodoma y Gomorra, antes de que fuese juzgada y quemada la ciudad, el ángel dijo, no podemos destruir la ciudad hasta que te vayas. Así es. Y ese es un tipo de ese cerco alrededor del creyente, el alma justa. Entonces Dios nunca va a destruir el justo con el malvado. 3 cosas en el Antiguo Testamento donde Dios en una manera protectiva saca al justo antes de que llegara el juicio. Esa es prueba de que aún los débiles, como decimos, quien sea el más débil de los creyentes, pero si su fe está intacta, y el peligro de la declaración que usted dijo, y voy a terminar esto, pero ellos se van a ir en el rapto si hay fe presente. Jesús dijo, cuando yo regrese y voy a encontrar fe en la tierra, entonces está centrado en la fe. No se trata de nuestras obras, no se trata en lo que estamos haciendo en particular, aunque fe va a registrar buenas obras. Más sin embargo, es fe lo que está buscando. Pero sí voy a decir que Jesús dijo, velen y oren siempre para ser digno, para Así escapar de es. estas cosas que van a venir sobre la tierra y de presentarse delante del Hijo del Hombre. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué Jesús dijo hay que estar velando y orando Ujú. y hacer esto siempre? Es porque por el peligro de perder la fe de uno. Sí es, correcto, sí. Sería la única razón. Entonces, ¿qué deberíamos de estar orando? ¿Por qué deberíamos estar velando? Tenemos que estar velando nuestra fe. Tenemos que estar orando que Sí. Dios sostenga nuestra fe. Él dijo que si somos tibios, Él nos vomitará de su boca. Eso es rechazo. Así es. Así que, donde se encuentra esa línea, no lo puedo responder. Solamente Dios. ¿No sería la idea de que la fe de alguna persona, tratamos de ver de la manera que está viviendo las personas y las acciones que están haciendo, pero eso no determina tibieza, por decirlo así? Usted puede ver, voy a cambiar eso, sí, pero la causa es una falta de fe. La razón por la actividad tibieza en el exterior, la fe en el objeto.
incorrecto. Pero aún tengo que preguntar, ¿aquellos que tienen su fe en el objeto incorrecto van a ser No vomitados lo de van la a boca de hacer. Dios? No. No, así no. Porque la mayoría de eso es ignorancia, no es una rebelión No. abierta. Probablemente en la descripción de la iglesia Laodicea no es una diferencia. Ellos conocen bien. Él dijo, pídeme y yo os daré consuelo y os probaré en el fuego como oro. Él le está ofreciendo una solución. Más sin embargo, ese el conocimiento que le está dando a la iglesia para la iglesia de la Odisea lo están rechazando, así como en el libro de Segunda de Timoteo, la iglesia se le da una oportunidad para aceptar el poder de piedad, pero solo aceptan una forma de ella y niegan el poder de ella, el poder de la piedad. Yo no quiero entrar en la puerta nada más apenas. Quiero entrar completamente, Absolutamente. completamente. Eh, Arriesgarse en esto es que él vomite a la persona de su boca, eso quiere decir que lo enferma a él lo que uno está haciendo. Yo no quiero que esa persona sea salva. No pienso tampoco. Yo creo que es tratado de describir cómo llegaron ahí siendo parte de la iglesia, Sí. tratando de entender. Siempre ha sido el caso que millones a lo largo de los siglos han sido parte de la iglesia, Sí, pero estaban en la iglesia, pero no eran de la iglesia. sí. Realmente no habían nacido de nuevo. Cuando miramos lo que el Señor le habló a su pueblo Israel, Levítico capítulo 18 y el y el capítulo 20, en primer lugar, que guarden sus mandamientos y decretos, y la palabra es para que la tierra nos vomite. Literalmente es vomitarlo forzosamente. Y cuando llegó el día en el que la tierra los vomitó, estoy seguro de que habían unos cuantos que eran salvos, pero la mayoría no. La razón es porque, y esto sucedió cada vez con Israel y con Judá, y es porque no guardaban los mandamientos del Señor. Muchas de las veces, hermano Swagger, es porque comenzaron a mezclarse con el mundo, con la adoración de ídolos. El Señor les dio advertencia en Correcto. el libro de Apocalipsis capítulo 3. La escritura que usted está refiriéndose es la iglesia de la Odisea. Es exactamente como usted lo dijo. El Señor prefiere que uno esté caliente o frío, pero tibio describe un alimento de caliente o frío. Hay muchos que están tibios y tal vez tengan una apariencia de cristiana en el exterior, pero en sus corazones hemos repetido esto en los últimos días, que ellos realmente no conocen al Señor. La Escritura dice, y yo creo que es Filipenses capítulo 3, para poder conocerlo, no es que pueda saber de Él, sino que pueda conocerlo a Jesucristo, pero solamente es a través del poder de su resurrección y el padecimiento de su sufrimiento. Y yo creo que va a ser el rapto de la iglesia donde todos los únicos que van a ser arrebatados van a ser los que están en Cristo. No significa que los que quedan no van a saber del Señor, sino que solo aquellos que conocen al Señor. Y yo creo que va a ser bien difícil para muchos por la incredulidad, para reconciliar todo lo que está tomando lugar cuando tome lugar el arrebatamiento. Hay muchos en el mundo, lo van a ver. En la escritura todavía va a estar aquí, lo van a leer y van a aceptar al Señor, pero van a pasar por dificultades y luchas, la gran tribulación. Pero nosotros que Sí, estamos en amén. Cristo, en el tiempo del arrebatamiento de la iglesia, Así es. vamos a ser arrebatados, así es. Todos los que están en Cristo, eso significa que van a haber algunos que van a ser arrebatados en el rapto y algunos van a decir, yo nunca pensé en esto, y algunos van a quedar que van a decir, nunca Sí. pensé. Si el arrebatamiento toma lugar en el domingo en la mañana, yo creo que algunas iglesias van a estar vacías, pero la mayoría van a quedar llenas cuando regrese Correcto, el así es, Señor. exactamente. Muy bien. Le pregunto a usted, hermano Swagger, ¿qué es tibio?
Creo que es lo que dice ahí. Hay una manera de describirlo, hay una manera de... Espiritualmente hablando, no lo creo. Creo que el Espíritu Santo tendría que ser el árbitro de tal cosa y bueno, yo no creo que pueda indicar en la iglesia quién es Correcto, no. tibio, no, no lo puedo hacer. Básicamente es algo, un testimonio que desagrada al Señor. No, no estamos viviendo de la manera que debemos de vivir. Correcto, eso lo incluiría. El amor por Cristo no es lo que debe ser. Correcto. Yo creo que trata con el corazón más que cualquier otra cosa, pero porque unos versículos más adelante la Escritura dice, he aquí estoy a la puerta tocando. Jesucristo en estos momentos, desafortunadamente para muchos, incluyendo en la iglesia, está afuera. Él está tocando, él quiere entrar. Y si alguien escucha mi voz y abre la boca, el Señor va a entrar, yo cenaré con él y él conmigo, queriendo decir que entran en un pacto con él. En el primer capítulo está él en la iglesia, en cualquier capítulo, el capítulo que leíste, en el 3, está fuera de la iglesia llamando, tratando de entrar. Está tocándole a la puerta de la iglesia tibia y yo creo que él desea que la gente o lo rechace completamente o lo acepten completamente. Pero voy a decir esto, cuando pensamos en esto, es más fácil cuando habla con ese borracho que el alcohol ha destruido su vida. Ellos saben que está en un caos y muchas veces ellos, y ese es usando un ejemplo, pero ellos están listos para recibir y aceptar, están buscando una respuesta, pero cuando hablan de la iglesia injusta o autojusta, es bien difícil hablarles a ellos de cualquier cosa, especialmente en lo que se refiere a las cosas de Dios, pero los que están en dolor y sus vidas están en caos, están tan listos para recibir el Evangelio. Pero la iglesia religiosa, así si puedo es. usar ese término, el Espíritu Santo tiene que quebrantar ese corazón endurecido. Porque en 5 de esas 7 iglesias, 7, ¿verdad? 7 iglesias. 7 iglesias. Sí, se les dice que arrepientan, que se arrepientan. Y en todos esos casos el Señor dice, yo conozco tus obras. Correcto. Entonces, ¿qué? Si no se arrepienten, ¿significará eso su perdición? Falta de arrepentimiento siempre trae juicio. Lo único que puedo decir. Dios solamente puede juzgar todo esto, nosotros no. Así es. Nosotros no podemos ponerle estándar, decir ese está bien y aquel no. Y todo eso, no lo podemos hacer. No. Dios tiene que ser el juez del corazón de la gente en cuanto a sí. Ellos lo saben. Así es. Ellos lo saben. Usted mencionó, y estoy de acuerdo, yo no sé si vamos a ver el avivamiento que todos están pensando que va a suceder, pero sí creo que hemos visto y estamos viendo una forma de reforma. Y si miramos lo que es una reforma, la doctrina de la iglesia, especialmente antes de mi vida, ha sido fragmentado. La iglesia ha estado huyendo y ha estado corriendo de uno a otro lugar. Pero yo creo que el Señor ha traído un mensaje claro, el mensaje de la cruz en estos postreros días, que va a ser un llamado a la iglesia para que regresen a la cruz. Eso es lo que es una reforma, es
regresando a su primer amor, regresando al fundamento. Yo creo que el Señor está haciendo es en el presente que Él no es un susurro. La cruz es el corazón Así del es. Evangelio, el fundamento del Evangelio, el corazón del Evangelio. Y yo personalmente creo que si nosotros hubiéramos avanzado en el Señor, lo cual debemos hacerlo, va a tener que ser por el camino de la cruz. No hay otra forma. Ningún otro camino. Adelante, continúa donde te quedaste. Luego nosotros, los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados Ascenderemos. juntamente con ellos Los muertos resucitados. en las nubes. Nubes de santos no son las nubes como normalmente pensamos de ellas. Para Y recibir al así Señor en el estaremos aire. siempre con el Señor. La palabra griega de aire es aer, se refiere a la atmósfera inferior de aproximadamente 6,000 pies. Por lo tanto, el Señor vendrá al menos a unos 6,000 pies de la tierra y quizás aún menos. Y todos los santos se encontrarán con Él ahí, pero en ese momento Él no vendrá totalmente a la tierra. Aquello esperará la segunda venida, lo cual será más tarde o 7 más años después. Y así estaremos siempre con el Señor. La mayor reunión que la humanidad jamás habrá conocido. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Corresponde al futuro del Hijo de Dios, lo cual es algo efectivamente glorioso. Pablo nos dice exactamente qué es lo que va a suceder. Los muertos en Cristo, esta es la resurrección de la vida. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con júbilo, con aclamación, voz de arcángel, trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y eso sucederá primero. Dios sabe dónde. Todo el mundo dice que tal vez, esta gente ha estado muerta desde hace miles de años hasta el momento en el que suceda esto, y la mayoría de ellos no queda nada de ellos del cuerpo físico, exactamente, sí, es cierto. Pero Dios va a darles ese cuerpo glorificado. El Señor le dijo al pueblo en Corinto que algunos de ellos estaban descartando la resurrección, el arrebatamiento. Lo que ellos decían era, ese cuerpo físico ya se habrá ido. Y el señor Pablo dijo, necio, Dios le da un cuerpo. Esta es mi Aleluya. respuesta, Dios le dará un cuerpo. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Los amamos, Dios los bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.